Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Pues muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión, hoy martes 23 de septiembre de esta temporada 2025. Les presentamos el programa titulado Simulación y Represión. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Nadine Reyes con el tema Colectivos de familiares exigen a la Comisión Nacional de Búsqueda la contratación de peritos independientes para la búsqueda. Y en el bloque del comentario el tema es Septiembre, mes de la dependencia. Y en el bloque de La Voz de Fragua, este periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, tenemos el tema No es gentrificación, el problema de la vivienda en México. Y por último, en el bloque de la entrevista, tendremos al colectivo Palestina Libre Valle de Toluca y 40 horas también allá por las 40 horas de Toluca con el tema represión en el Estado de México a propósito del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum allá en el Estado de México. Ese es el programa del día de hoy. Compártanos desde donde nos escribe, desde donde nos ven, desde donde nos escuchan y escríbanos si así gusten. Recuerden que se está transmitiendo simultáneamente a través del Facebook y a través de YouTube. Y bueno, pues vamos a dar también una noticia que comparten los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la detención arbitraria de Daniel Luna Alcántara. Fue detenido arbitrariamente durante 72 horas, un luchador social con amplia trayectoria en el estado de Chiapas, cuya participación, inició con la solidaridad con el movimiento zapatista y posteriormente contra las tarifas altas de la Comisión Federal de Electricidad, la defensa de las tierras ejidales, el despojo promovido desde Procede, la lucha contra las mineras en la Sierra Chiapaneca, y también su participación en apoyo al movimiento magisterial y estudiantil, la sección 7 y 40 de la CENTE, y bueno, de amplia trayectoria. Afortunadamente ya está libre. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció en contra prácticamente de esta detención arbitraria, y curiosamente esta detención o la acusación es una acusación por terrorismo, por delincuencia organizada y terrorismo, por hechos de 2007, cuando el Ejército Popular Revolucionario atentó contra los ductos de Pemex para la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ¿no? Y no es el único luchador social que se encuentra pues judicializado, y el gran contraste, que bueno, no va a ser el tema precisamente de hoy con Nadine, pero el gran contraste es que mientras el ex procurador de justicia de la Oaxaca, Evencio Nicolás, y el excomandante de la FEPAR, Pedro Hernández, están prófugos, llevan 5 años prófugos, mientras el Ministerio Público no quiere girar nuevas órdenes de aprehensión en contra de funcionarios estatales, federales que participaron en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Parece que hay un grupo de la Fiscalía General de la República que está deteniendo a viejos activistas de diferentes estados de la República. También en San Luis Potosí hubo otro activista que fue detenido y posteriormente fue liberado, precisamente acusado de delincuencia organizada y terrorismo, y no es el único luchador social, sobre todo gente pues ya grande. Daniel, por ejemplo, ya estaba en retiro después de haber pasado en Europa varios años cuidando sus
padres de más de 90 años y pues la fiscalía los está deteniendo, los está hostigando, los está interrogando en lugar de presentar con vida a Edmundo y a Gabriel. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues le damos la bienvenida y las buenas noches, Nadine Reyes. Gracias por estar en el programa nuevamente. No, gracias a ti, Héctor. Buenas noches. Gracias por la invitación, por el espacio que nos brindas. No, pues al contrario, y queríamos precisamente platicar contigo respecto a la conferencia de prensa de esta mañana, decir que afortunadamente en esta ocasión varios medios de circulación nacional hicieron eco de este boletín y pues que nos hicieras un pequeño resumen del contenido de esta exigencia que reunió a varios colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos y populares. ¿Cuál es la exigencia concreta de la Comisión Nacional de Búsqueda, Nadine? Sí, bueno, esto respondió justo a una necesidad, como bien señalaban las compañeras en la conferencia en la mañana, justo porque nos dimos a la tarea de realizar hace unas semanas una consulta con varios colectivos acerca de la preocupación que teníamos, ¿no? Que habíamos comentado ya hace algunos días, que les habíamos externado también que en nuestra última reunión de la Comisión Especial de Búsqueda habíamos entregado un informe, ¿no? Independiente sobre una diligencia que se había hecho y nos preocupaba como algo que se señalaba en ese informe, ¿no? Que era esta falta de rigor científico que la CNB estaba realizando en las diligencias de búsqueda, bueno, particularmente fue en el caso de Edmundo y de Gabriel, pero que justo a nosotros nos nació como comité hasta encontrarlos la inquietud de ver cómo estaban haciendo las diligencias la CNB en otros casos, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de empezar a comentar con otras compañeras, otros colectivos, y salió justo esta necesidad de evidenciar toda esta simulación que realiza la CNB, ¿no? Esta falta de profesionalismo, de capacidad que tienen las personas que trabajan dentro de la CNB y que realmente están enfocadas al parecer a no encontrar, ¿no? A no buscar verdaderamente a las personas desaparecidas. Y justo de estas denuncias, de estos encuentros que tuvimos con diferentes colectivos, pues surgió esta idea de poder hacer una conferencia pública en conjunto para exigir a la CNB pues la contratación de peritos expertos e independientes, que es como la principal exigencia del boletín, porque en todas las denuncias, en todos los testimonios que pudimos escuchar de las compañeras era lo mismo, ¿no? La CNB no busca, utiliza también los radares y no funcionan, las antenas y el equipo que utiliza no es el adecuado. Entonces dijimos, es que entonces no es un caso aislado el caso de Mundo y de Gabriel, ¿no? Sino que en todos los casos pues, se repite la misma historia, esta falta también de capacidad, la misma respuesta de no hacer planes de búsqueda, por ejemplo, en la mayoría de los casos, sino que son las propias familias las que tienen que casi casi proponerles, ¿no? Todo como en todos los casos, la información, las evidencias, todo para que la CNB empiece a elaborar un plan de búsqueda, ¿no? Cuando es algo que deberían de hacer en todos los casos. Entonces, toda esta información que empezamos a observar que es similar en todos nuestros casos, dijimos tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces surgió esta necesidad de hacer este llamado como colectivos independientes, decidimos hacerlo así y hacer esta exigencia, ¿no? A la CNB de la contratación de un equipo amplio de expertos independientes que sean de la plena confianza de las familias y que seamos nosotros quienes decidan qué equipos y qué peritos queremos para que se realicen las búsquedas de todos nuestros casos. Sí, es importante, también se presentó precisamente un peritaje de Miguel, ¿no? De Miguel Ujú. Nieva, que por ahí ya anda circulando, si ustedes buscan en YouTube hasta encontrarlos, van a encontrar ese video, también lo vamos a compartir en diferentes plataformas, y es un video que explica realmente cómo funcionan estos georradares. Hemos escuchado
que tecnológicamente hay un aparato que puede pasar por la Tierra y con ello saber si hay restos humanos o no, o hay irregularidades. Y la CNB ha presumido que tiene esos equipos, que por cierto son equipos viejos tecnológicamente hablando. Pero lo más triste es que pues Miguel hace un estudio científico, un análisis científico sobre este peritaje de la Comisión Nacional de Búsqueda y pues precisamente dice que no tiene ningún sustento científico lo que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda. Y la preocupación tuya, Nadine, y también de Ana Enamorado, también de la Red Regional de Familias Migrantes, de Gabriela Alonso del colectivo Luciérnagas Buscadoras y otros colectivos, de que pues a veces nos tardamos años en lograr que las autoridades busquen y cuando buscan lo hacen mal. Ese es pues, lo alarmante, Nadine. Sí, así es, y justo era una preocupación que nosotros teníamos porque justo el perito Miguel Eva muy amablemente también se dio la tarea de elaborar este video, que sería muy bueno que las familias lo conozcan, ¿no? Porque lo hizo, fue hecho obviamente con la inteligencia artificial, pero con información que él mismo proporcionó y que se dio la tarea de explicarlo de tal manera tan sencilla que pudiéramos entender que es algo que no nos manifestaba y que decíamos es verdad, porque si están utilizando el mismo equipo para todas las búsquedas y este equipo, el Georadar, está mal calibrado, no está utilizando la antena que se requiere para realizar la búsqueda y lo que él nos señalaba era que incluso de las características del terreno, del subsuelo en donde se va a buscar, también todo eso depende, ¿no? Depende de qué georradar, de qué antena se vaya a utilizar. Y si no tienes todo eso, pues todas las búsquedas que haga la CNB con ese equipo van a estar mal hechas y nunca van a encontrar nada. Entonces, creo que es muy importante saberlo. Nosotros no somos expertos, la misma experiencia te va enseñando y creo que esta facilidad o esta experiencia más bien que tiene Miguel Nieva en estos temas, que es un perito con amplia experiencia de más de 30 años de búsqueda en toda América Latina y el mundo, tiene ese carácter, ¿no? Ese rigor científico para decir esto está mal hecho. No puedes descartar ningún lugar, ninguna zona de búsqueda con un equipo así, y eso a las familias debe de brindarnos certeza, que es lo principal, ¿no? Él decía, no podemos mantener a las familias con la incertidumbre en la zozobra de saber si en esos lugares hay o no hay lugares posibles de hallazgo. Y lo que él nos decía a nosotros, ¿no? Con ese informe ustedes no pueden descartar ese lugar, porque está mal hecho, no pueden decir no hay, o nada, o descartar ese lugar porque simplemente no se hicieron las cosas bien. Y creo que es importante que todas las familias tengamos esa certeza, por lo menos, ¿no? De que los lugares que nosotros podemos identificar como de posibles hallazgos, por lo menos tengamos la certeza de si hay algo o no, para poder como tal después hacer una diligencia ya con un rigor más específico, pero creo que es muy importante que las familias lo sepan. Y otro aspecto que es muy importante que creo que también se tiene que destacar es que como familiares tenemos derecho, ¿no? Al peritaje independiente y está establecido en la Ley General sobre Desaparición Forzada, en la Ley General de Víctimas, y eso es algo que también tenemos que exigirle a las autoridades que lo hagan, ¿no? Y pues sí, es preocupante, preocupante, y más ahora que un periodista por ahí preguntaba que cuál era la respuesta de las autoridades ante ese informe que ya fue entregado. Es un informe que hoy es público, pero fue entregado en el marco de la Comisión Especial de Búsqueda para el Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y bien decían que no han dado una respuesta, un contrainforme, contraanálisis, etcétera. Simplemente el director de búsqueda de la Comisión Nacional lo que hizo fue desacreditar o intentar poner en duda la capacidad de este perito independiente, Miguel Nieva, ¿no? Esa es la situación. Y hoy que hay una nueva comisionada, Nadine, y que tenemos reunión el lunes 29, creo que va a ser la 20ª, si no mal me equivoco, Comisión Nacional, Comisión Especial de Búsqueda, pues ante ella, pues cuáles serían las peticiones o las exigencias, Nadine. Sí, nosotros siempre hemos reiterado, ¿no? Que independientemente de quién esté ahora en la titular y que ahora le toca a Marta Lidia ser la titular de la CNB, y obviamente también es importante mencionar, la CNB encabeza la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de mi papá y el señor Gabriel. Entonces, ella como titular
tendría que estar asistiendo regularmente a estas reuniones que hacemos por lo regular cada mes, mes y medio, y por lo tanto también exigimos que ella esté presente como titular de esta dependencia y que se dé seguimiento a los trabajos que se han venido realizando y obviamente, ya que se presume, ¿no? Mucho su conocimiento y su capacidad, que fue fiscal del área de desaparición forzada de la Fiscalía y que también dice que es criminalista. Entonces esperamos que también tenga esta mayor sensibilidad y capacidad para de verdad dentro de la CNB tenga que hacer los cambios que se requieren para poder contratar estos equipos que estamos solicitando de peritos independientes y también en el caso específico de la desaparición forzada de nuestros familiares, pues avance en el cumplimiento cabal de la sentencia que tenemos del caso, que fue producto de que se ordenó, ¿no? Esta comisión especial de búsqueda y esperemos, como primer muestra de buena voluntad y de que se va a ir trabajando de la misma forma, pues primero que asista, ¿no? Que asista presencialmente ella en las reuniones como parte de la titular de la CNB, porque también fue algo que nos costó mucho trabajo que hiciera la anterior titular, que estuviera presente en las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda. Esperemos que el lunes asista Marta Lidia a estas reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda para continuar con estos trabajos que tenemos pendientes. Pues muchas gracias, Nadine, por estar con nosotros. Decirle a la audiencia que puede ver la conferencia de prensa completa y en la página de Cencos o en la página de Hasta Encontrarlos o el Comité Cerezo México. Vamos a estar dando seguimiento a esta situación. Y pues muchas gracias, Nadine. A ustedes, saludos. Bien, pues vámonos inmediatamente con el bloque del PA comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchísimas gracias, Héctor. Pues lamentablemente la palabra independencia ha perdido su verdadero significado. Si nos vamos a la definición de la vetusta Real Academia Española, encontramos que independencia quiere decir respecto a un Estado, libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro, y sus sinónimos son emancipación, soberanía, autonomía, autodeterminación. Incluso la palabra independencia salió 1000 veces de los labios de todos los representantes del Estado en este mes de septiembre, que se conmemora la lucha de independencia de México ante la corona española. Pero si revisamos no lo que dicen, sino lo que hacen o están por hacer, dicha independencia pierde su contenido. En los primeros días de septiembre, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Claudia Sheinbaum propusieron aplicar aranceles a los países que no tienen un tratado de libre comercio con México. Meses antes han estado declarando que la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos no es una política adecuada, pero ante la presión económica y la debilidad de carácter de quienes nos gobiernan, en el mismo tono y subiéndose al carro de guerra de trompas contra el mundo, ahora México impondrá aranceles a los productos de otros países. Curiosamente, el país que puede ser más afectado en lo inmediato, aunque sabemos que no a largo plazo, es China, archienemigo de los gringos. Claro que Sheinbaum declaró que no se trata de recaudar más, como si lo declara Trump de sus aranceles, sino de proteger a la industria nacional, y ahí es donde todo su discurso se le hace un tremendo hoyo y se le cae la primera sílaba a la palabra independencia. Para tratar de justificar lo injustificable, aseguran que se hace dentro del marco de las leyes internacionales de comercio. No vaya uno a pensar que igual que los del norte lo hacen violando toda ley. Pero aunque sea dentro del marco legal capitalista internacional, lo que están haciendo es castigar a otros para que los gringos no los castiguen tan duramente. Es decir, el gandalla de la escuela te pega, pero si tú le pegas a su peor enemigo, te pega menos, aunque sabes que no era tu enemigo y también pega fuerte. Ese es el papel de México ahora, el súbdito dependiente que se arrastra ante el poderoso, gritando mientras se arrastra, ¡viva la independencia de México! Curiosamente también dirán que solo son coincidencias. Una semana antes, la presidenta Sheinbaum recibió al ultraderechoso secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que seguramente no vino a felicitar a México por un año más de independencia. Claro que Sheinbaum dice que estos aranceles propuestos no se deben a las presiones del imperialismo decadente, sino como una mantra repite que son medidas para fomentar la producción nacional y fortalecer la economía mexicana.
Y ahí está el otro detalle. En realidad, cuando dice producción nacional, está diciendo la producción que los empresarios nacionales y extranjeros realizan en México. Pero no es nacional, es capitalista neoliberal. Es decir, no está defendiendo al pueblo de México, está defendiendo a Slim, al tío Fachi, Richie, a la REA y a los grandes transnacionales norteamericanas que producen en México, pero que se roban todos los anteriores la riqueza producida por todos los trabajadores mexicanos. Esa idea de que si a la clase burguesa le va bien, la economía se fortalece, es más neoliberal que socialdemócrata. Bueno, hasta AMLO tenía razón en que esa idea de que si los de arriba tienen salpican a los de abajo es neoliberal y es falsa, que aunque él mismo la mantuvo, es verdadera. Parece que a la socialdemocracia en el poder no le molesta intentar que cada día Slim gane más de los 10 millones de dólares por hora actuales para poderles dar a todas las personas de la tercera edad 4.30 pesos por hora o el 1.31 pesos de la beca Rita Cetina, que ya comparándolo así, me recuerda cuando el PRI festejaba por lograr un aumento de 1 peso al salario mínimo. Pero ¿qué realmente pasará si México eleva los aranceles a los productos asiáticos, chinos principalmente? ¿Realmente se protege la economía mexicana? Debemos recordar que vivimos en la época de libre comercio, la cual es la base del capitalismo mismo, y aunque la derecha acuse a Sheinbaum de querer convertir a México en Cubazuela del Norte y revivir a Lenin para que tome el poder, tanto la burguesía nacional, extranjera y la nueva clase socialdemócrata aspirante a burguesa en el poder, libre mercado quiere decir que cualquier persona con mucho dinero, claro, puede comprar la fuerza de trabajo de todos los trabajadores que pueda, ponerlos a producir como burros, pagarles como salario mínimo la riqueza que generan en solo 10 minutos de trabajo y robarse toda la riqueza que generan dichos trabajadores en lo que resta de su jornada laboral. 8 horas si cumplen la ley, 12 horas como actualmente la socialdemocracia lo tolera. Y además, todo lo que produce, las mercancías deben ser libres y deben poderse vender y comprar sin restricción alguna. Por eso se llama libre comercio. Incluso México tiene muchos tratados de libre comercio con muchos países, donde los países económicamente más fuertes, es decir, donde explotan más y a más gente en todo el mundo, como los Estados Unidos de Norteamérica, quienes por ese poder económico le imponen sus condiciones a aquellos que no han podido explotar a más gente como México. Y no debemos olvidar que cuando hablamos de Estado capitalista como el gringo, no es más que el guardián de su clase explotadora. Es decir, es el representante y fiel perro guardián de su libertad de explotar más y a más gente en todo el mundo. Sí, el Estado son los empleados de esos millonarios que imponen las condiciones políticas, sociales y económicas a su propio país y al resto del mundo. Pero sucede que se cumple esa ley que dice que todo lo que sube en algún momento empezará a bajar. China, con un socialismo de mercado, es decir, con un mercado no libre del todo, sino atado a las necesidades del Estado chino, quien en este caso no es el representante de los millonarios, sino de millones de chinos, tiene una característica socialista, la planificación de la economía. Y esa planificación bajo las leyes del desarrollo de las fuerzas productivas del mercado capitalista le ha dado una ventaja y ha alcanzado y rebasado en 50 años el conjunto del desarrollo capitalista de los últimos 200 años. Recordemos que en México festejan que en 6 años 10 millones de mexicanos dejaron de ser pobres, mientras que en China, en 50 años la totalidad de los chinos, 1.200 millones, salieron de la pobreza. Lo dicen las instituciones capitalistas mismas, no crean que me lo inventé yo. Debemos recordar que en la producción capitalista lo importante es vender lo que se produce, sin importar si lo que se produce es bueno o malo, si es útil o es basura, si son manzanas o chetos o fentanilo, si acaba con el planeta o si mata a millones de seres humanos, ya que al vender lo que produce puede acumular más capital para producir más y producir más capital y producir más y así según ellos de manera infinita. Este caos de la producción capitalista está acabando con la vida en el planeta, pero eso no importa, ya que piensan muy acertadamente que si el planeta se acaba en 100 años, ellos ya no vivirán ese final y mientras se acabe el mundo, ellos pueden vivir magníficamente explotando a millones de personas. Pensamiento que nos han metido a millones de personas que siendo pobres necesitamos aparentar ser clase media, o sea, pobres que defienden a los ricos, para vivir nuestra corta y miserable vida tratando de fregar al más cercano para aparentar ser lo que nunca seremos.
Bueno, pues México tiene, porque así lo ha decidido AMLO y Sheinbaum, tener un desarrollo capitalista dependiente del capital gringo, pero con rostro humano. Es decir, dejar que nos exploten, nos impongan condiciones de humillación económica, política y social, pero si lo obedecemos imponiéndole aranceles a otros, podemos decir que nos tratan bien. Es como si nos cambiaran la cadena de castigo por un arnés que no lastima, pero que no nos quita la condición de mascotas. Además, ser humanista nos permite gritar independencia y justificar medidas contra otros pueblos obedeciendo al amo. Y todavía más, nos permite decir y convencer a millones de mexicanos que no existe otra opción, que seguir luchando para liberarnos del arnés no está bien, porque otra vez nos podrán las cadenas de castigo y dicen que siempre es mejor ser un perro bien tratado que un perro castigado. Así que, ¿en qué idioma quiere ladrar? ¿Inglés, español, chino mandarín o náhuatl? Nosotros estamos convencidos de que no somos mascotas, así que los invitamos a seguir luchando de manera organizada para que nuestro gobierno responda a los intereses de millones de mexicanos y no de la industria nacional que son un puñado de burgueses. Que la economía sí se fortalezca, pero para que ningún mexicano sea pobre, y no que se fortalezca para empobrecer a otros pueblos y aplaudirse por darles 5 míseros pesos a nuestros abuelos. ¿O cómo ve usted? ¿Sí vale la pena ser mascota bien tratada que persona? Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, ahí está el comentario. Septiembre, mes de la dependencia, escríbanos qué les pareció y mandamos saludos a quienes nos están escuchando o viendo aquí en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías, a Jorge Pedro, allá en Azcapotzalco, en Tlalpan, en Coyoacán, en Cuauhtémoc, también en el Estado de México, Huixquilucan, allá a Toluca y a los estados de Chiapas, Querétaro, Morelos, ahí en Cuernavaca y también saludos a Salem Park en Nuevo México. También ya compartió Francisco el video del perito Miguel Nieva para que podamos pues saber cómo funcionan esos georradares. Y bueno, pues vámonos con el tercer bloque, el bloque de La Voz de Fragua, este periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, que se reparte de mano en mano, de metro en metro, por ahí, y luego ya los policías, sobre todo en el metro La Raza, no querían que se repartiera el periódico, un periódico de cooperación voluntaria. Afortunadamente la misma gente pues defendió a los compañeros y compañeras que estaban pues difundiendo este fragua. Y pues vámonos con La Voz de Fragua. No solo es gentrificación, el problema de la vivienda en México. En las últimas semanas, a partir de las movilizaciones contra la gentrificación, resurgió el debate sobre la vivienda en México. Ya en el número pasado de nuestro periódico Fragua hablamos sobre la problemática principalmente en la Ciudad de México. Sin embargo, esta también se da en diferentes ciudades y estados, donde acceder a una vivienda es un tormento. Para empezar este artículo, es importante recalcar que la vivienda es un derecho humano, el cual está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratados que México firmó y ratificó, y que al igual que todos los países que lo hicieron, están obligados moralmente a cumplirlos. En estos tratados están plasmados un conjunto de derechos básicos que todas las personas deberían tener independientemente de su raza, sexo, religión, etc. Así, el derecho a la vivienda adecuada y digna es uno de ellos y debe de tener un mínimo de elementos fundamentales. En primer lugar, debe de existir disponibilidad de servicios, tener acceso a agua potable las 24 horas del día, energía eléctrica,
instalaciones sanitarias, alumbrado y todo lo necesario para las actividades diarias y normales de una familia. Y aún más si existen integrantes vulnerables como adultos mayores, niños o personas con alguna enfermedad. En segundo lugar, debe de ser asequible. Su costo no debe afectar el acceso a otros derechos. Algunos datos estiman que no debería sobrepasar más del 30% del salario de los trabajadores, incluyendo el pago de todos los servicios. Esto equivale a unos 2.500 pesos si estamos ganando el salario mínimo al mes. En tercer lugar, debe ser habitable. Debe garantizar seguridad física con protección del frío, humedad, calor, lluvia, viento. No deberíamos tener miedo a que se nos pueda caer la casa o a que se nos inunde cada vez que llega la temporada de lluvias, como sucede en gran parte del país, donde incluso la gente muere al ser destruida su casa. En cuarto lugar está la ubicación. Debe tener acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, educación, etc. No tendríamos que trasladarnos más de 2 horas para llegar a nuestro trabajo y otras 2 horas para regresar. El traslado a la escuela, ya sea la primaria, secundaria, preparatoria o universidad, no tendría que ser un obstáculo para seguir estudiando. Y finalmente, en quinto lugar, acceso a la cultura. Algo que muchas veces no pensamos, pero que es importante para nuestro desarrollo e identidad. Recuerda que esto no nos lo inventamos nosotros. Es parte de lo que dice la propia Organización de las Naciones Unidas y sus distintos tratados que podemos encontrar fácilmente en Internet. Leyendo este mínimo de elementos fundamentales, respondamos a la pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos verdaderamente acceso al derecho a una vivienda adecuada y digna? Y es que más que un derecho, hoy la vivienda se ha convertido en una mercancía de la cual se han beneficiado unos cuantos empresarios y su acceso se hace imposible ante los altísimos costos que en la mayoría de las veces supera los 2 millones de pesos, hablando de un pequeño departamento de no más de 50 metros cuadrados en la Ciudad de México. Es a tal punto un negocio que el sector inmobiliario y específicamente de la vivienda se cotiza en el mercado por un valor de 588,000 millones de pesos, donde las empresas constructoras como Vinte, Grupo Gixa, Cadu Inmobiliaria, Vesta Real, entre otras, son las que se llevan la rebanada más grande del pastel. Es aquí donde encontramos la gran contradicción entre el aumento de la construcción y disponibilidad de la vivienda y la imposibilidad de acceder a esta de gran parte de la población, donde millones somos desplazados al no poder seguir pagando el espacio donde vivimos. Ni siquiera los trabajadores de la construcción pueden vivir en los hogares que ellos mismos construyen con sus propias manos. El trabajador que crea la riqueza es ajeno a ella, y por más que le eche ganas y se esfuerce todos los días para tener un hogar donde vivir y una vida digna, termina sobreviviendo con escasos ingresos. Pues aunque aparentemente gane más, nunca se va a comparar con la riqueza que crea, pero se apropia el burgués. Al no poder comprar una vivienda propia, el trabajador tiene que rentar, algo que también se vuelve un problema para millones. Hoy existen 5.8 millones de viviendas que se encuentran en renta. En México, solo 17.1 millones de personas son dueños de su propia casa. El resto o renta o le prestan una casa donde vivir, algo que muchas veces pasa entre la familia, donde terminan viviendo más de 6 integrantes en una sola casa o departamento. Pero con el aumento del salario, ¿no se supone que debería haber un mayor acceso a la vivienda? El aumento al salario no ha dado como resultado inmediato el acceso a todos los derechos que se supone tenemos por ley, y lo podemos ver hoy en el actual sexenio. Lo que hicieron los gobiernos neoliberales fue deslindarse de la responsabilidad de garantizar muchos derechos al pueblo, entre ellos la vivienda, dejándolos en las manos de los privados y convirtiéndolos en mercancías. La llegada de la 4T tampoco ha significado
recuperar esos derechos que deja como mercancías para vender a las empresas. Por lo tanto, su solución sigue siendo poner un parche a estos problemas. Los dos gobiernos de Morena no resuelven de fondo el problema de la vivienda digna para el pueblo, pero sí garantizan el continuo enriquecimiento de aquellos que se beneficiaron en el neoliberalismo y ahora con su estado de bienestar. Hoy, a pesar de que se anunció la salida de la pobreza de más de 13 millones de personas debido al aumento de los ingresos, salarios y programas sociales, más del 50% de los trabajadores sigue sin tener acceso a la seguridad social y por lo tanto sigue sin tener acceso a un crédito para la vivienda a través de instituciones como el Infonavit o el Fobiste. Luchar por la vivienda también implica luchar por otros derechos como la seguridad social, pues sin ellos no podemos tener acceso a otros derechos. Si bien una de las metas del actual sexenio es la construcción de 1.8 millones de viviendas, esto no implicaría necesariamente un mayor acceso si la gente sigue siendo contratada por honorarios, como prestadores de servicios o como beneficiarios de algún programa social. Por eso, la importancia de seguir organizándonos de manera independiente por el derecho a la vivienda digna y para que el Estado garantice esos derechos. Ojo, no como regalo, pues al final somos nosotros los trabajadores quienes con nuestro sudor y la venta de nuestra fuerza de trabajo creamos la riqueza suficiente para que se garanticen todos los derechos y no para que sigan acumulando unos cuantos burgueses. Luchar con dignidad, con el pueblo organizado, luchar hasta vencer. Bien, pues regresamos, ya se están tratando de conectar nuestros invitados del colectivo Palestina Libre Valle de Toluca y del Frente por las 40 Horas también del Valle de Toluca. Mientras, información importante, recuerden que estamos dándole también seguimiento a la flotilla que quiere romper el cerco allá en Palestina, que quiere llegar a Palestina y parece hoy. Necesitamos confirmarlo que ha habido ataques en contra de la flotilla por parte de Israel. Entonces, pues ahí estamos al pendiente de esas noticias. Hay que ser pues solidarios, ¿no? Solidarias con, pues son cientos de personas de diferentes partes del mundo que pues están poniendo su cuerpo prácticamente como escudos humanos para llevar alimentos y lograr romper el cerco del Estado genocida de Israel. Eso va a ser importante que lo tomemos en cuenta. Y también recordando que este 26 de septiembre, pues son ya 11 años también de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 11 años tienen una jornada de lucha, sobre todo exigiendo al ejército mexicano pues que libere o entregue los 800 folios que tiene todos los informes militares y pues van a estar también marchando como mes con mes este 26 de septiembre, ya 11 años, dicen los familiares que ya no confían ni en la presidencia ni en la fiscalía. Y bueno, pues vámonos a un corte con la producción de Radio Común mientras los compañeros pues se conectan para iniciar el cuarto bloque, el bloque de la entrevista.
Bien, pues ya estamos de regreso y vámonos inmediatamente con el intro de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Le damos la bienvenida a la compañera integrante del colectivo Palestina Libre Valle de Toluca. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, pues vamos a hacer la entrevista eh, el, el- el domingo 14 de septiembre. Tuvieron una actividad integrantes del colectivo Palestina Libre Valle Toluca y del Frente por las 40 horas, allá también en el Estado de México, en el marco de la presentación del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y platícanos, compañera, eh, qué es lo que sucedió, por qué hicieron esta denuncia de pues, la represión que sufrieron algunos compañeros y compañeras, tal vez ya están enterados y otros no, y pues platícanos qué sucedió ese domingo. Sí, bueno, primero es importante como mencionar que la razón del por qué se Ujú, convocó, pues tanto el colectivo Palestina Libre Valle de Toluca y el Frente por las 40 horas, que pues igual pertenecen a la región, fue porque pues el informe, si bien iba a ser presentado por Claudia Sheinbaum, pues también iba a estar presente la gobernadora del Estado de México, y eso pues a nosotros nos pareció importante llevar consignas que a nivel nacional pues llevan ya tiempo, ¿no? Pues digamos denunciándose y también intentando como que entren dentro de la protesta social, que por un lado fue el rompimiento de las relaciones políticas, económicas, académicas, tecnológicas y de cualquier índole con el Estado genocida de Israel. Y por el otro lado, pues la reducción, que no sea gradual, de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Entonces, digamos que la protesta ujú, era simple, era sencilla, era solamente tener pues unas mantas como colocadas a la visibilidad de las personas, porque pues justo era como llevar esa confrontación, ¿no? Política durante el informe. Entonces, pues una vez posicionados en el puente que está frente al Parque Metropolitano Bicentenario sobre Toyocan, se nos acercan funcionarios del Estado, eh, presentándose pues de alguna forma para tratar de llevar como una conversación que nos disuada de replegarnos y no manifestarnos, a la cual pues nosotros respondemos con que pues es una movilización pacífica y que pues se iba a culminar en cuanto pues se terminara el informe, ¿no? No tenía ningún otro objeto más que la visibilidad. Entonces, pues estos, digamos, como agentes del Estado, David Orihuela, que es diputado actual de Morena y que está al frente de la Secretaría de, me parece que es la Secretaría de Gobernación del Valle de Toluca, este, pues se retira de alguna forma, o sea, no se baja del puente, pero se empieza como a replegar en cuanto termina como esta comunicación, y empezamos a observar que un grupo de entre 30 a 40 personas empiezan a subir al puente. Nosotros en ese momento estábamos grabando en vivo y a través de ese video en vivo, pues como que pues se hace de conocimiento que nosotros no conocemos a este grupo de personas, que empezamos a observar que empiezan a romper camisas blancas y se las empiezan a colocar enfrente de, bueno, en el rostro, ¿no? Pero además de eso, que hay una especie de comunicación, pues como un poco leve entre estos funcionarios y personas que venían al frente de este grupo, como si estuvieran pues hablando de algo que no logramos escuchar, pero pues en ese momento empieza a haber como una situación de preocupación por parte de quienes nos manifestábamos en ese momento,
y nos dimos cuenta que también nos estaban pues encapsulando, ¿no? Porque algunos estaban adelantando y estaban como perimetrando el espacio en el que estábamos y teniendo como los carros pasando de forma libre, estábamos como en una situación bastante como complicada. Algunos compañeros intentan como detener algunos vehículos tratando como de hacer visible el que empezaban a ver estas personas como alrededor de nosotros. Y es justo en ese momento cuando se hace como una confrontación con un vehículo que después de observar videos nos damos cuenta que también viene con este grupo de choque, que nos empiezan a golpear, ¿no? Entre varias personas, también como que observamos después, observando los videos, que hay una estrategia en el que hay 4 personas de forma estratégica encima de cada integrante, o sea, 4 personas golpeando a cada uno y tratando como de contener y arrastrar pues a los integrantes de la protesta al punto ciego del puente, que es el centro, donde ya no se alcanzaba a visualizar, porque también lo que sucedió es que como algunos todavía estábamos muy cerca del barandal, varias personas que estaban abajo pues lo logran observar y que además por eso también se empiezan a movilizar videos de esas acciones en los medios, ¿no? En general, en noticias locales, en cuentas personales también de personas en redes sociales que pudieron pues ver ese momento en el que nos empiezan a golpear y nos empiezan a retirar de los barandales para ponernos en puntos ciegos. Hay detenciones arbitrarias por parte de policía estatal que ante pues estos golpes no les detienen a ellos, sino que más bien levantan a compañeros, se los llevan en patrullas, mientras este grupo de choque empieza a controlar el flujo del tráfico, ¿no? Hay videos incluso de personas que van transitando el puente en donde se puede apreciar eso, en donde eh, se ve como la policía estatal está subiendo a compañeros o ya los tiene detenidos y al mismo tiempo el grupo de choque está libre y está controlando el flujo, incluso amedrentando a civiles ajenos a esta movilización. Me parece que incluso llegan a golpear a un motociclista que pasa justo en la zona. Entonces, pues eso, pues como que queda evidenciado en varios videos que pues transitan por ahí, por el internet. Una vez que detienen a varios de nuestros compañeros que se los llevan, quedamos incomunicados durante al menos 2 horas, en donde no sabemos en dónde están, porque algunos les roban los teléfonos, algunos sabemos que los destruyeron en el momento, principalmente con el que se estaba grabando en vivo, y otro simplemente fue arrebatado y se perdió. Entonces, son 2 horas en las que aproximadamente no sabemos qué es lo que sucede con nuestros compañeros y cuando podemos empezar a ubicarlos es cuando empezamos a comunicarnos entre nosotros de que no fueron remitidos al MP, sino que fueron, pues, digamos, bajados de las patrullas en lugares diferentes, ¿no? De la ciudad. Entonces, esta incomunicación, pues también como que llega a generar una ansiedad bastante fuerte dentro de los colectivos que estuvimos implicados, porque tampoco podíamos comunicarnos de forma certera con las redes de apoyo. Además de que los golpes también representaron problemas porque, por ejemplo, hubo golpes en la cabeza que pues generaron confusión en el momento de la contusión a las personas, golpes fuertes en costillas que también generaron malestares durante varios días, etcétera. Cuando nos podemos, digamos, congregar de nuevo, eh, igual notamos como presencia policíaca por toda el cuadrante en el que se llevó el informe
Y además de eso, pues también como que de forma constante en varias avenidas de Toluca, también donde estuvimos transitando, tratando como de algunos de los que pudieron escapar, nos comentaron que pues también fueron perseguidos, ya escapando como de esta represión, fueron perseguidos por varias cuadras hasta que pudieron como perder de vista a, pues a los policías. Entonces, pues digamos que a grandes rasgos eso es lo que sucedió. También cuando intentamos recibir atención médica se nos negó por parte del servicio público médico la atención por estar presentes en protestas, ¿no? Digamos que eso fue algo que continuó como esta dinámica sistemática del Estado que pues violenta pues libertades, derechos, etcétera, ¿no? Fue como toda una jornada como sistemática de violación a derechos humanos y además también como una constante pues de terrorear a los colectivos y también a la población, ¿no? Que fue testigo pues, de este evento, que fue muy grande, había mucha gente, y sin embargo, pues también esta represión pues fue pues grave, y pues eso. Bien, pues le damos la bienvenida al compañero del Frente por las 40 horas del Valle de Toluca. Compañero, pues gracias por aceptar esta entrevista. ¿Tú cómo viviste esos hechos y qué piensas de esta represión por parte del Estado? Hola, buenas noches. Pues ya más o menos comentaron algunos puntos. Eh, Cuando a los compañeros los suben a la patrulla, bueno, antes de que los subieran, sí hubo policías que estaban poniendo el pie para derribar a los compañeros. Eh, de igual manera, cuando son subidos a la patrulla, específicamente van encima de un compañero, ¿no? Aplastándolo. Todo el trayecto antes de llegar al MP, pues fueron amenazados, ¿no? Bueno, primero diciendo que ya estaban ubicados todos por las movilizaciones anteriores y amenazando de si se volvía pues se volvían a manifestar o a hacer cualquier actividad política, pues iba a haber represalias. También se preguntó los motivos de la detención y dijeron que había sido alteración al orden público. Pero pues ni siquiera se cerró en ningún momento la calle. O sea, se cerró por la llegada de este grupo de choque y empezó pues, a golpearnos. O sea, tratamos de replegarnos y fue únicamente cuando se cerró la calle, pero pues no estaba haciendo un corte de circulación ni absolutamente pues nada que pudiera justificar como este motivo de detención. Eh, de igual manera, como ya comentó la compañera, pues fueron robadas pertenencias y justamente fue los teléfonos con los que estaba siendo grabado todo, ¿no? Eh, bueno, eso lo comento para que no se me olvide, ¿no? Pero más adelante, cuando llegan ahí al MP, se reiteran las amenazas, ¿no? Y pues ya estaban muy golpeados los compañeros, entonces pues yo creo que pensaron que no podían ser presentados de esa manera. Además, pues no había como realmente prueba de nada, ¿no? Entonces, pues son llevados atrás de un camión para seguir con las amenazas y pues dejarlos libres. Eh, También es algo que me saltó mucho, fue como la omisión por parte de la policía, ¿no? Eh, pues vieron claramente quién fue que agredió a quién, de qué manera, incluso con artefactos, y pues no hicieron nada, ¿no? Eh, lo que pasó fue que detuvieron a las personas que pues realmente no estaban haciendo nada y a las otras personas pues se les dejó eh, pues con completa libertad. Incluso podemos ver las imágenes, la imagen que tengo yo a mis espaldas, ahí está, ahí se pueden ver dos personas que se taparon el rostro con las playeras blancas, ¿no? Eso, pues, a ojos de la Policía Estatal y Municipal, ¿no? Fue evidente cómo se prepararon para poder atacar e incluso cuidaron
para que después no fueran identificados, ¿no? Por los videos, ahí también estamos pasando parte de un video, ahí están las personas con los policías coordinados, etcétera. Pues hasta la fecha no sabemos si es Policía Federal, militares, no sabemos, ¿no? Lo que sí es que, pues sí, se coordinaron con las autoridades estatales y municipales para, pues, golpearlos, para que la policía hiciera la detención arbitraria, ¿no? Pues todas las otras graves violaciones a derechos humanos. Eh, eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque pues hay amenazas, hostigamiento, como en otros hechos también de represión. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿No? Hay, pues la causa de Palestina, estábamos mencionando hace ratito que hoy precisamente fue atacada la flotilla por parte de drones, pues que los que partieron del Estado genocida de Israel. Entonces la causa palestina, digamos, es una causa, es un deber ético para todos los que luchamos o consideramos luchar contra la injusticia, ¿no? Y también esta demanda de las 40 horas. Eh, ¿Qué sigue? Eh, sí, bueno, por ejemplo, algo que siempre intersecta como este tipo de represiones del Estado es que a nosotros nos queda claro que pues es para desmovilizar, ¿no? Es decir, no importa tanto el golpe, sino lo que genera el golpe hacia el interior de las organizaciones y hacia la población, ¿no? Nosotros hemos tenido como pláticas constantes de que pues esto es parte del terrorismo de Estado y que precisamente como es parte de ello, pues es importante no replegarnos, sino al contrario, pues tejer redes de acompañamiento, que es como lo que tenemos como pues procesos organizativos para hacerle frente a estas estrategias, pues sí, ¿no? De represión y que pues al final de cuentas son de exterminio de la vida y que estas prácticas pues dentro de las movilizaciones pro-Palestina son pues muy, pues, ¿cómo decirlo?, como clave para entender cómo funcionan estos procesos de represión estatal y que también tiene que ver con una lógica, pues, colonizadora de las voluntades, ¿no? Que es parte como de lo mismo. Estas estrategias militares de sometimiento, pues pues son educadas, ¿no? A través de un mismo sistema que es al que también respondemos de forma local, que es al que también pues vivimos y sufrimos como población de manera local desde nuestras trincheras. Entonces, digamos que por ese lado, sí, nos ha dado como, pues, parte de como todas estas estrategias, pues sí, obviamente el miedo, la paranoia, eso es algo importante de decir que es uno de los mecanismos que se activan en integrantes cuando suceden estas cosas, pero el apoyo mutuo sinceramente nos ha sostenido mucho de personas, no solo de colectividades, sino de personas solidarias, y eso pues sí nos gustaría como comunicarlo porque me parece que cuando suceden violaciones a derechos humanos o represión, como que el mensaje que siempre se mantiene es el miedo, ¿no? El miedo generalizado que provocan estas acciones, pero también lo que nos sostiene, pues al final de cuentas también son estas redes solidarias y el apoyo mutuo que se obtiene y se activa de forma inconsciente en la población que pues siempre ha sido como abatida. Como proceso por Palestina, pues también tenemos encima pues el avance de la escalada genocida ante pues la llegada de las flotillas, ¿no? Evidentemente esto les mantiene con una tensión política que que no pueden resolver más allá de acelerar el proceso de exterminio y también por eso, pues nosotros no podemos detenernos, ¿no? En cuanto a la represión, pues que obviamente es organizarse de forma amplia y ante convocatorias nacionales, pues también lo que nos hace es que también tenemos que resolver problemáticas desde lo local. Y pues en ese sentido,
el acompañamiento de colectivos, en este caso, pues agradecerles mucho a Comité Cerezo que nos brindaron también cobertura, nos apoyaron a hacer pues una carta a la autoridad que al final de cuentas pues también da como muestra de que existen violaciones, de que se les está observando, y que hay indicadores, ¿no? Que van a quedar marcados. Entonces, pues eso, digamos, es como parte de lo que sucedió después. Y pues, ¿qué es lo que sigue? Además de seguir manteniendo como esta solidaridad y sostenernos, pues también es proceder, ¿no? Como mejor se pueda en colectivo, pues denunciar estas acciones, no mantenernos o no dejar que el miedo nos paralice y pues más bien pues continuar como con la organización. Eso es lo que pues yo podría decir desde Palestina Libre. Pues bien, gracias, compañero. Algunas palabras para ya despedirnos del programa. Por ahí nos comparte ahí, Francisco dice, los sionistas siguen entrenando a policías en el Estado de México. ¿Qué diría Delfina de esto? Hay unas notas, no solo en el Estado de México, ahí en Huixquilucan, sino en Morelia, bueno, en la mayoría de los estados de la República y a nivel federal siguen siendo quienes entrenan a policías mexicanos. Sí, y que, perdón que interrumpa, porque justo ahorita mencionando eso, hay algo que también acá en el Valle de Toluca, como muchas personas saben, está el tren interurbano. Ujú. Y el tren interurbano estuvo concesionado a Cemex. Y Cemex es la misma empresa que construyó y que tiene gran parte de las concesiones de la construcción del muro que divide a la Franja de Gaza. Entonces, cuando a nosotros nos cuestionan que qué tiene que ver México con la lucha y la resistencia palestina, pues la verdad es que tiene que ver con todo, ¿no? Mucho. Con estas relaciones globales, capitalistas, que pues están justamente pues dedicadas a enriquecer a costa de la sangre de los pueblos, pues a una minoría, ¿no? A una minoría que pues al final solo le interesa eso, no le interesan las personas, y que pues también entrena no solo a los ejércitos de las poblaciones, sino que también pues les hereda formas de tortura, que eso también es importante mencionarlo, que formas de tortura que se ven en las cárceles de Israel contra el pueblo palestino, pues también son perceptibles en formas de tortura que se presentan no solo por cuerpos policíacos, sino pues también por crimen organizado. Entonces, pues eso. Bien, bien, gracias, compañera. Compañero, para despedirnos desde el frente por las 40 horas. Pues, bueno, brevemente, eh, a todo el sector obrero, pues es de los que más se les ha castigado con muchas cosas, ¿no? Eh, Mucha gente cree, por la información que se ha difundido en los medios, que ya se aprobaron las 40 horas, pero lo cierto es que dijeron que era de una forma gradual hasta 2030, que pues eso seguramente va a ser utilizado como una estrategia de campaña en el futuro. Eh, de igual manera, como ya comentó la compañera, este tipo de acciones lo que buscan es desmovilizar, pero justamente tenemos que hacer lo contrario, ¿no? Pues, fortalecer las redes que ya hay y construir nuevas para pues tener más fuerza entre los diferentes colectivos, porque pues siempre hay eh, conjeturas, ¿no? Que nos unen a todas las luchas y pues nada, agradecer el acompañamiento y también el espacio, ¿no? No, pues al contrario, por pues, agradecerle su valentía, la necia consecuencia de seguir luchando por dignidad aquí y en el mundo. Y pues muchas gracias, nos despedimos, nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México.
una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.